Bueno, buenos días. Un placer tenerlos por acá nuevamente. Hoy desarrollaremos el Desarrollaremos el último de los último de los webinars sobre las herramientas de Autodesk Construction Cloud, específicamente sobre Insight y los módulos de administración de la nube, para lo cual nos acompaña mi compañero Juan Carlos, quien es ingeniero de aplicaciones Autodesk para Sonda Perú. Juan Carlos nos va a hablar acerca del concepto de Insight, cuáles son sus paneles principales, cómo esta herramienta utiliza el Construction IQ y además nos detallará cómo administrar nuestra cuenta de Autodesk Construction Cloud, tanto desde el módulo Account Admin como desde el Project Admin. Así que los dejo con Juan Carlos. Les recuerdo que el chat estará abierto para que vayan realizando las consultas que surjan respecto al tema. Gracias, Lizeth. Perfecto. ¿Me podrías confirmar si está bien la pantalla compartida? ¿Se escucha bien el audio? Todo correcto. Excelente. Bien, empezamos entonces. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este último webinar de la maratón de webinars de Autodesk Construction Cloud que hemos estado haciendo. La idea hoy día es recopilar algunas funciones principales, por eso la hemos puesto como 7 razones para utilizar Construction Cloud, y enfocarnos principalmente en el módulo de Insight que viene en todos los módulos de Construction Cloud. Cuando tú tienes Docs, cuando tienes Bin Collaborate, cuando pones Build, siempre te va a venir, propiamente dicho, el mismo Docs y te va a venir el módulo de Insight. Dependiendo del módulo en el que estés, Insight va a tener una o más funcionalidades, ¿no? Cuando tenemos el módulo de Docs, las funcionalidades de Insight son menos. Cuando tenemos el de Build, están todas las funciones de Insight a plena marcha. Así que la idea es hoy día ver de qué se trata esto. De repente muchas veces no se ha visto. La idea es entender para qué sirve Insight dentro de la plataforma. Pero además, no solamente Insight, sino varias funciones primordiales que están en la plataforma que potencian el uso de la plataforma. La idea es mostrar. Bien, en primer lugar tenemos la opción puente en castellano o bridge en inglés, si es que depende el idioma en el que está tu navegador web. Construction Cloud funciona con el idioma que tenga el navegador web donde lo estás corriendo, así que por eso hemos puesto las dos con el nombre con el que aparece la funcionalidad. Esta funcionalidad es importantísima porque nos va a permitir poder copiar información de un proyecto a otro. Y esto era una de las peticiones que hacían los clientes en todas las sugerencias que se ponían en línea. Así que Autodesk lo implementó y creo que esto ha hecho que sea mucho mejor la conectividad y la colaboración entre proyectos. Esta función está activada cuando tienes Docs y cuando usas Build. Ahí vemos en el menú, que es la opción puente o bridge, si es que el navegador está en inglés, te permite copiar archivos o carpetas. Ahora, hay una particularidad importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tenemos en el lado izquierdo la empresa Scorpio y en el lado derecho la empresa GTD, Ingenieros Consultores. Scorpión supongamos que es el contratista y GTD es el subcontratista. Y Scorpión tiene dos cuentas de Construction Cloud porque de repente es una constructora muy grande y tiene dos unidades de negocio. Y tiene proyectos dentro de su primera cuenta R y proyectos en su cuenta S. Entonces, Scorpión puede copiar archivos o carpetas de un proyecto 1 en la cuenta R a un proyecto 1 en la cuenta S. Entonces, se está copiando archivos entre cuentas de la misma empresa. Ese es un caso. Pero también se puede dar el caso de que tú puedes copiar archivos de la cuenta de una empresa a la cuenta de otra empresa. Entonces, este es un caso típico de, por ejemplo, un, un subcontratista que tiene que entregarle información al contratista porque ya terminó de hacer un trabajo en el que ha sido pactado un servicio. ¿Cuál es la premisa? Para copiar de un proyecto a otro proyecto, sin importar que sea la cuenta de la misma empresa o de cuenta diferente, el usuario que está haciendo la copia tiene que estar en ambos proyectos. En ambos proyectos el usuario está invitado, obviamente, con el mismo ID. Y cuando el proyecto se copia del lugar de origen, como mínimo tienes que tener el permiso de crear la segunda opción, porque la opción crear tiene dos opciones, ¿no? Ver, descargar, publicar marcas de revisión y ver, descargar, publicar marcas de visión y cargar datos.
Entonces, esta segunda opción es la que tienes que tener como mínimo, porque puedes tener un mayor nivel. Y el proyecto destino, donde está el mismo usuario, tiene que tener el permiso de edición, como mínimo. Puede ser administrador. Bueno, cualquier administrador puede hacer todo dentro de un proyecto, eso no es problema. Pero esas son las dos cláusulas que hay que tener para que tú puedas copiar información de un lugar a otro. Y eso es muy bueno porque sirve mucho para entregar información o cuando tú tienes un subcontratista que viene trabajando en su propia nube, el proyecto que le ha encargado y tiene, por ejemplo, que entregar una vez a la semana. Entonces podría trabajar la información en su nube y luego cargarla en la nube del contratista o del cliente para poder entregar la información y ya con las documentaciones respectivas. Razón número 2, las certificaciones que tiene la nube. Lo bueno de Construction Cloud y BIM 360 es que trabaja sobre Amazon Web Services y Autodesk se ha encargado de tener las certificaciones respectivas para poder tener las mejores prácticas de software en la nube, ¿no? Está con 3 ISOs y con la certificación SOC 2, que esto hace que se puedan tener auditorías externas permanentemente para verificar y estar testeando la nube para que no haya violación a la seguridad de la información. ¿Qué características principales podemos encontrar? Por ejemplo, que el cifrado de datos es de 256 bits, o sea, bastante alto. Hay una capa de seguridad de TLS. El control de acceso es por usuario. O sea, siempre, y ya lo sabemos, realmente a cualquier aplicación de Autodesk el control de acceso es por usuario. Construction Cloud BIM 360 te pueden forzar a que tengas una autentificación de 2 factores. Hay una configuración avanzada que hay ahí. Luego se hacen análisis de vulnerabilidad, pruebas de penetración, auditorías externas. Esto es justamente la certificación SOC 2, a la que está también inmerso Amazon como Google, para poder siempre asegurar que la información del cliente está completamente segura, ¿no? Hay seguridad física en los centros de datos, o sea, está protegido primero que no haya, o sea, hay un resguardo de los servidores a nivel mundial. Y también hay protección contra peligros ambientales, o sea, imaginemos una tormenta, un desastre natural, un terremoto, hay una serie de replicación de la información para que efectivamente jamás se pierda. O sea, la información que tenemos no está guardada en un solo servidor, hay varios donde hay una réplica constante, de tal manera que si ocurre alguna variable externa, se puedan tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Razón número 3 es la trazabilidad de la información. Y esto es importante porque se necesita siempre tener, bueno, en todo proyecto AEC siempre hay un document controller, una persona que administra todos los documentos dentro del proyecto, que normalmente verifica que los códigos estén correctos, que los nombres estén correctos, que la información que se está entregando esté completa, no esté errada. Entonces la idea es poder hacer un seguimiento de esto para que en caso, cuando en un proyecto, que siempre lo hay, existen algunos reclamos o alguna disputa por algún evento que haya ocurrido, siempre existe una manera de revisar dónde hubo el error, dónde se cometió el error para poder corregirlo. Entonces lo que se busca en la plataforma es guardar una trazabilidad de la información. Aquí, por ejemplo, vemos un archivo, el archivo en Word que está Civil 3D, que tiene 3 versiones. Es lo primero que podemos verificar en la plataforma. Luego, quién es la última persona que lo cargó. Y tenemos un menú donde nos permite ver las actividades del archivo. Cuando entramos a ese menú, podemos observar que acá se guarda una trazabilidad exhaustiva, así les digo, exhaustiva de cada acción que se toma dentro del archivo. Se le ha agregado un filtro donde yo puedo, porque la trazabilidad puede ser muy grande, entonces yo puedo escoger a quién quiero filtrar, qué operación ha hecho, copiar, pegar, compartir, descargar, revisar. Ahí todo está dividido en ítems y también puedo filtrarlo por rango de fecha, ¿no? Toda esta información la puedo exportar y esta información va a ser enviada por correo o la puedo descargar directamente en la computadora a través de un reporte en Excel, donde vamos a tener una trazabilidad completa para poder revisarla. Esta acción normalmente la hace la persona que está encargada con el rol de Document Controller. La otra trazabilidad es a nivel de carpeta y subcarpetas, si es que dentro de la carpeta hay más subcarpetas. Se puede exportar un registro de todos los archivos
donde yo puedo escoger si quiero hacerlo en esa sola carpeta o en las subcarpetas, y aquí puedo ver todos los atributos que están dentro de la visualización de la carpeta, ¿no? Hemos visto antes cómo podemos nosotros con esta tuerquita que está al lado derecho de los atributos de la carpeta, donde yo puedo registrarlos todos y todo lo puedo exportar a un Excel para poder ser analizado y para poder tener un reporte semanal, lo que normalmente hace el Document Controller. Y la cuarta razón es justamente el centro del webinar de hoy, es la funcionalidad de Insight. ¿Qué cosa nos permite hacer el módulo de Insight? Insight nos ayuda, en primer lugar, a ponernos al día con el proyecto. O sea, nos da una foto del proyecto en el instante que estamos viendo el dashboard de la pantalla. El dashboard lo podemos ver tanto en nuestra computadora como en los dispositivos móviles. Esto nos permite evaluar las tendencias y patrones en los datos del proyecto. O sea, siempre vamos a ver que hay un análisis por detrás. ¿Qué cosa tiene esta funcionalidad? Tiene algoritmos de Machine Learning que van aprendiendo cómo nosotros estamos ingresando información y van a poder ir analizando cuál es la tendencia de cada uno de los subcontratistas que está trabajando dentro del proyecto. Nos permite identificar las brechas y problemas, o sea, ya va a haber una especie de semáforos que nos van a ir avisando y detectando qué problemas posteriores podrían haber para poder tomar decisiones anticipadas, ¿no? Utiliza los datos de riesgos predictivos para mejorar la eficiencia del proyecto. Esa es la idea central de Insight, poder ir mejorando la eficiencia del proyecto y no solo de este proyecto, sino de los proyectos futuros que vengamos haciendo, porque hay un core del negocio que se va a ir perfeccionando en el tiempo y la idea es ir haciendo los proyectos con metodología BIM cada vez más eficientes. ¿Cómo ingresamos aquí? Lo primero que tenemos que hacer es entrar al proyecto en el que estamos trabajando, desplegamos el menú de módulos y vamos a encontrar al final, casi al final, arriba de Project Admin vamos a encontrar el módulo de Insight. Bien, Insight tiene dos partes. En el lado izquierdo está la barra de navegación donde vamos a encontrar el menú. Cada uno de esos menús nos abre un panel de control. En el lado derecho está justamente cada vez que seleccionamos un menú del lado izquierdo, el panel de control, nos aparece unas tarjetas de control. Estas tarjetas de control son las que justamente compilan toda la información del proyecto. Por favor, hay un micrófono abierto, si podrían verificar. Bien, todos los miembros del proyecto tienen acceso al primer panel de control que se llama Mi Dashboard. Este tiene las tarjetas básicas de control que tiene todo proyecto. Todos tenemos acceso cuando estamos invitados dentro de un proyecto a este panel de control. Vamos a ver qué tarjetas tienen posteriormente. En el caso de los administradores del proyecto, hay más hay más paneles de control que a su vez tienen tarjetas de control. Estos se llaman riesgo, diseño, control de proyectos, calidad, seguridad. Y la cantidad de estos paneles de control está dependiendo de la cantidad de productos que estemos usando. O sea, que estemos usando solo Docs, Docs con Build, estemos usando Design Collaboration con Docs, o tengamos Design Collaboration y Build. O sea, aquí van a depender de la cantidad de productos módulo que tengamos dentro de la plataforma. Pero estos paneles solamente los ve el administrador del proyecto. A su vez, el administrador puede crear paneles propios que vemos con una nomenclatura de 4 cuadraditos en forma de matriz en el lado izquierdo. ¿Cuáles son los paneles básicos? Perdón, las tarjetas básicas que vemos dentro del panel Mi Dashboard. Dentro del panel Mi Dashboard vemos, por ejemplo, en primer lugar, la ubicación del proyecto, dónde está ubicado. Por eso es importante cuando creamos el proyecto. Esto lo podemos hacer al momento de crear o en cualquier momento del proyecto. La idea es hacerlo al comienzo, de poder geolocalizar bien el proyecto. Y ojo que aquí hay un dato importante. Cuando ustedes coloquen la dirección del proyecto, obviamente el punto de localización no va a ser exactamente en el lugar donde va a ser el proyecto de construcción, sino va a ser dentro de una zona de influencia
a la que le llama el código postal. En cada uno de sus países seguramente, en todos lugares del mundo hay una codificación estándar mundial de códigos de postal. Eso es lo que tenemos que averiguar. Todos tenemos una página web de nuestro país donde nos muestra la lista de códigos postales. La podemos colocar y dependiendo del país donde estemos, en algunos le llaman comuna, en otros le llaman distrito, en otros le llaman provincia, pero lo importante de todo es tener exactamente el número de código postal y registrarlo en la dirección para que geolocalice correctamente el proyecto. Luego tenemos la tarjeta de las condiciones climáticas y esto es muy importante, sobre todo registrarlo en los reportes diarios, sobre todo cuando se trabaja con el módulo de build, porque se necesita en la construcción siempre guardar las condiciones climáticas, porque esto puede ser un factor en el que se pueda alargar la construcción porque hubo un evento climático que no estaba esperado. Luego tenemos las tarjetas básicas de compilación de incidencias o issues, de submittals o presentaciones en castellano, los RFIs, o en algunos le dicen, bueno, está en inglés, Request for Information, o SDI, Solicitud de Información, si lo tienen en castellano. Estas tarjetas son las tres principales que siempre vamos a encontrar en la plataforma al entrar. Y ya cuando se trata de administradores del proyecto, ya vamos a encontrar una funcionalidad que tiene Machine Learning, que se llama Construction IQ. Lo vamos a poder identificar porque tiene en la tarjeta, en la parte inferior, un icono donde dice Construction IQ. Estas ya son funcionalidades mucho más avanzadas que tienen algoritmos que van colectando la información, sobre todo de la que se va registrando de los contratistas que trabajan en el proyecto. Y luego tenemos un tercer tipo de tarjetas que son de los fabricantes externos. O sea, Construction Cloud y BIM 360 no solamente trabajan a la interna de la plataforma, sino que permiten conectarse con plataformas de otros fabricantes. Y estos otros fabricantes pueden tener de repente una plataforma propia o un software propio desarrollado que tenga que ver con el negocio de la arquitectura y la ingeniería y la construcción y trabajen conectados con BIM 360 y Construction Cloud. Lo van a identificar porque en el lado inferior izquierdo de la tarjeta aparece el icono de la empresa o del software con el que lo estamos vinculando. Ahora, la buena noticia es que existen muchas empresas que tienen ya desarrollados conectores, tanto con BIM 360 como con Construction Cloud. La lista es enorme. Cada uno de ellos ha hecho su desarrollo propio para conectarse con BIM 360, con Construction Cloud, para poder compartir funcionalidades y no tener que estar duplicando información, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la firma digital, de conectarse con, por ejemplo, un SharePoint, conectarse con una red de conferencias como Zoom, por ejemplo, conectarse con otra nube como, por ejemplo, Google Drive, OneDrive, y así sucesivamente todos estos tipos de software o plataformas que están desarrollados por otras empresas se pueden conectar. ¿Cómo llamamos a las tarjetas de control? Tenemos que entrar en el lado derecho para poder seleccionar las tarjetas y tenemos una especie de filtro que nosotros nos vamos a podemos digitarlo en el casillero, buscar si ya conocemos el nombre del conector, pero también tenemos una especie de botones de filtro al comienzo, donde cuando lo presionamos nos filtras las tarjetas que tienen que ver con ese tema, ¿no? Y podemos filtrar varios al mismo tiempo para poder hacer una búsqueda completa o podemos seleccionar de manera individual. La idea es poder encontrar el conector que necesitamos. Algunos son gratuitos, otros son de paga, tienen algunas versiones demo por unos días. Ahí pueden inspeccionar. Cada uno de ellos es un mundo diferente porque depende de lo que haga, la funcionalidad que haga tanto a la interna como a la externa de otras empresas. ¿Cómo inspeccionamos las tarjetas? Todas las tarjetas van a tener una especie de botones en el lado superior derecho, donde nosotros podemos primero filtrarla, porque la tarjeta, como vemos, compila información todos los días y la idea es poder tener un estatus de los atributos que tenga la tarjeta dependiendo de la funcionalidad y la podemos inclusive configurar, podemos saber cuándo ha sido la última actualización y podemos maximizar la tarjeta para tener una mayor visualización de datos, para tener algo así como un reporte en pantalla directamente, ¿no? Y esto, recordemos, lo podemos ver tanto en la computadora como en los dispositivos móviles.
¿Cómo creamos un panel de control? En la parte superior hay paneles principales y ahí hay un botón más. Es algo que ese botón más solamente lo pueden ver los administradores porque son los que pueden crear paneles de control. Le ponemos un título al panel y la segunda opción que tenemos es para compartir este panel. Podemos compartirlo con todos los miembros, podemos compartirlo con algunos miembros seleccionados, ya sea por empresa, por función o por rol. Acordémonos que esto está amarrado a la forma de cómo Docs hace los permisos de, de ingreso al uso de las carpetas y los archivos. Entonces, ahí nosotros podemos acortar el grado de compartición que tengamos de la tarjeta del panel de control que estamos mostrando a los usuarios. O ese panel lo puedo hacer solamente para mí, para mi control diario. De repente soy inspector de obra y me sirve para salir a campo. Esa es la manera como se puede compartir. Para añadir las tarjetas está el botón a la derecha que dice la biblioteca de tarjetas. Esto lo hemos visto en la diapositiva anterior, donde nosotros vamos seleccionando las tarjetas que necesitamos y la vamos agregando al panel de control. Podemos ingresar varias veces, inclusive hacer diferentes filtros e ir buscando cuáles son las tarjetas que necesito. Por ejemplo, aquí le está agregando tarjetas de control de calidad. Está escogiendo cuál es la que necesita en su panel de control y luego en la parte de botón inferior derecho va a añadir las tarjetas al panel. Una vez que las tarjetas están añadidas, yo puedo desplazar las tarjetas para poder posicionarlas en el orden que me era conveniente, ¿no? Como me sea más fácil. Si quiero ocultar una tarjeta, tengo un botón en la parte superior derecha para descartarla porque de repente no era lo que quería agregar en el panel y la retiro del panel. Una vez que está terminado, le pongo el botón guardar, parte superior derecha, me aparece un mensaje en color verde y con eso ya está grabado el nuevo panel de control. Lo puedo exportar porque se lo puedo enviar a otras empresas que necesiten utilizar el panel o simplemente lo puedo compartir. De repente necesito modificar los privilegios de compartir. Tenemos el botón nuevamente con el que podemos cambiar la forma de compartir. Nos aparece un vínculo que lo puedo copiar y lo puedo enviar ya sea por email, por WhatsApp o por donde ustedes gusten para que puedan activarlo en su dispositivo móvil quienes vean. Si lo quiero eliminar, tengo por último el botón suprimir para eliminar el panel de control y puedo crear muchos paneles de control dentro de la plataforma para poder trabajarlos en el día a día. Ahora, dentro de los paneles de control hay uno que está al comienzo que se llama el panel de riesgo, por eso encontramos este icono con el signo de admiración. Este panel de riesgo es el que tiene justamente la funcionalidad de Construction IQ, que me permite compilar la información. Esto está patentado por Autodesk. Tiene una serie de tarjetas que son especie de semáforo, como les decía en un comienzo. Son semáforos de alerta porque tienen nomenclaturas, tienen colores que me dan rápidamente una alerta de qué está sucediendo. Construction IQ almacena toda la información de los RFIs, de las revisiones de los archivos y de los issues o incidencias con todos sus atributos. Ahora, para clasificar altos riesgos, cuando un subcontratista se cataloga como alto riesgo, hay riesgos a la seguridad, riesgos hídricos y riesgos de exceso de fecha. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso el subcontratista no está cumpliendo con alguno de estos tres ítems y empieza el algoritmo a detectar una inconsistencia en su comportamiento y empiezan a salir gráficas con algunos semáforos donde le va avisando a los administradores de proyecto que algo está sucediendo con este contratista y hay que tomar alguna decisión. Ahora, no podemos considerar que Construction IQ es el que hace todo el trabajo. Construction IQ es como un asistente para el administrador. De todas maneras, el administrador siempre tiene la potestad de poder filtrar categorías dentro del ranking del subcontratista. O sea, esto no es estático. Construction IQ nos ayuda a tomar decisiones, no es que haga el trabajo por sí solo. Acá vemos el panel de riesgo, por ejemplo, el ranking de subcontratistas y cuando uno es considerado como alto riesgo, podemos entrar ahí mismo y vamos a ver cuáles son los ítems que está en peligro y hay que tomar alguna decisión. Y esto está en base al tipo de incidencia que se está registrando. Recordemos que hemos hecho en la presentación de Docs los tipos de incidencia. Hay incidencia de riesgo, hay incidencia de diseño y hay incidencia de calidad y seguridad. Todas estas tres o cuatro están consideradas dentro de la clasificación y empiezan a llevar una trazabilidad donde el algoritmo empieza a detectar qué es lo que está sucediendo.
Básicamente, Construction IQ lo utilizan los superintendentes, los project managers, que son los gerentes de proyecto. Ya el nombre de project manager o gerente de proyecto depende también del país en el que estén. Se le nombra un poco diferente, pero tienen el cargo de poder liderar todo lo que se hace dentro de un proyecto. Tanto la parte, eh, normalmente están a la cabeza de un BIM manager. O sea, el BIM manager normalmente le rinde cuentas al project manager, y trabajan en conjunto para poder ver no solamente la parte de diseño, la parte de construcción, sino también la parte de costos del proyecto, ¿no? Entonces, esto te permite ver una visión general, ver todos los riesgos y la seguridad, el nivel de riesgo del subcontratista, qué incidencias críticas tiene, y poder controlar la calidad del proyecto al máximo. La idea es poder cumplir con los tiempos y con los costos. Luego tenemos la razón 5 y la razón 6, que son dos funciones adicionales que están dentro de Insight. De repente no lo hayan visto, pero aparte de los paneles, tenemos la función de Executive Overview y el Data Connector. O sea, el primero es un resumen ejecutivo de todos los proyectos. Acá no estamos hablando solamente del proyecto que estamos en curso, sino de todos los proyectos que estén en la cuenta de la empresa. Y el Data Connector nos permite poder traernos la información primordial de todos los proyectos que estamos trabajando en el portafolio de la empresa. Entonces veamos qué sucede con cada uno de ellos. En primer lugar, el Executive Overview, que es el resumen ejecutivo, está hecho para los que están en un alto nivel, más arriba del administrador de proyecto. Es los directores de operaciones, los administradores de seguridad, los administradores de calidad, los ejecutivos de proyecto, que tienen que ver ya con los datos a nivel macro, que no solo ven un proyecto en particular, sino que la empresa hace múltiples proyectos en simultáneo y tienen que tomar decisiones no solamente a la interna de un proyecto, sino a futuro, para poder hacer un lineamiento en todo el portafolio de documentos que se tiene en la empresa. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, tenemos que el miembro que va a tener visualización de estas dos funciones tiene que tener en la account admin, tiene que tener un nivel de acceso de ejecutivo. Y eso es un check simplemente, aparte de ser de repente administrador, no necesariamente es administrador de cuenta, pero para ver estas dos funciones tiene que tener nivel ejecutivo habilitado por el administrador de la cuenta que tenga la empresa. Con esta premisa ya puede entrar a visualizar ambas funcionalidades. ¿Cómo funciona? Cuando seleccionamos a través de Bill o a través de Docs el panel de Insight y esta persona ya tiene nivel ejecutivo, va a poder entrar y seleccionar en la parte inferior izquierda, y vamos a poder ver un panel de control diferente al que vemos del proyecto. Este panel tiene tarjetas un poco distintas, son tarjetas más macro a nivel de proyectos. Por ejemplo, vemos ubicación de proyectos. Los paneles son riesgo, costo, diseño, calidad, seguridad. Estos están resumiendo lo que hacen todos los proyectos del portafolio que tiene la empresa. Entonces, cada uno va a tener tarjetas distintas. Acuérdense que la premisa es que el usuario que esté viendo esto tenga el check en nivel ejecutivo, porque si no, de lo contrario, no va a poder ingresar. Entonces, cada una de estas tarjetas está compilando la información de todos los proyectos. Yo puedo ir seleccionándola, entrar a un proyecto directamente y ver la información. Pero ojo, acá hay una cosa distinta, ¿no? Si entramos a un panel, estamos viendo la colección de todos los proyectos. En un proyecto anterior y focalizado, los datos son más puntuales dentro del proyecto. O sea, es diferente. En cambio, en el panel de resumen ejecutivo tienes la compilación de todos los proyectos en un solo lugar. Entonces, esto nos permite ver, por ejemplo, en el panel de costos, cuáles son los costos que se están incurriendo a nivel global, cuáles son los sobrecostos, cuáles son las órdenes de cambio, cuánto porcentaje, por ejemplo, estoy incurriendo en cada proyecto eh, incrementado, ¿no? Luego tenemos la tarjeta de Power BI, que hay muchas opciones de Power BI listas para descargar y ser utilizadas dentro del proyecto. Es importante que la empresa, si quiere utilizar estos paneles de Power BI,
tiene que tener una licencia de Power BI de Microsoft para que pueda ingresar. De lo contrario, la puede descargar, pero no la va a poder utilizar con todos los filtros que tiene, ¿no? Ya están programadas, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente utilizarlas para poder analizar los datos. Bien, ahora veamos el Data Collector. El Data Collector también nos permite colectar la información, ya sea en tiempo real o programada. ¿Por qué? Porque estamos sacando la información absolutamente de todos los proyectos. Esto va a tomar un tiempo. Entramos a la misma parte de abajo y también seleccionamos el segundo menú, está debajo de resumen ejecutivo, y el Data Connector nos muestra un listado de todas las veces que hemos extraído datos. Recordemos que de todas maneras tienes que tener el nivel ejecutivo para poder visualizar también el Data Collector. Y ahí tenemos los dos botones, para poder extraer en tiempo real o para programar una extracción de datos. Estas extracciones de datos se registran, o sea, hay una trazabilidad de absolutamente todo. Y bueno, puede demorar un poco de tiempo porque depende también de la cantidad de proyectos que tengamos en el portafolio. Puede tener mucha información si los proyectos tienen bastante tiempo en simultáneo, ¿no? ¿Qué data se va a colectar? Por ejemplo, qué servicios están activos, qué unidades de negocio de la empresa, qué compañías estoy trabajando como subcontratistas, proyectos, usuarios, listas de verificación, toda la parte de costos de cada proyecto, los reportes diarios, los hechos o incidencias, localizaciones, los admittals y los RFIs. Toda esta información es extraída en Excel. Acuérdense que toma un tiempo, o sea, no puedo apretar el botón y esperar que salga en el instante, va a tener una serie de preparaciones y después nos va a llegar un email con toda la información lista para descargar y ser utilizada, ¿no? Cuando se trata de una extracción programada, tengo aquí un formulario donde puedo decidir si lo sacamos mensual, semanal, qué día de la semana lo sacamos, cada cuántas semanas, a qué hora se saca, con qué rango de fecha. Ya tenemos todo para filtrar y poder obtener datos ya programados, que sería lo ideal, ¿no? Esto es lo que se busca, realmente tener una programación exacta. Este listado nos va a llegar por email, listo para descargar, pero hay que tener en cuenta la premisa de que este listado dura 30 días en pantalla. O sea, nosotros tenemos 30 días para poder extraer esta información que ha sido compilada y al final lo que vamos a hacer es obtener un archivo zipeado con todas las hojas de Excel de cada uno de los proyectos listas para ser analizadas. Ahora, ¿dónde se analiza esto? Ya nosotros nos podemos llevar toda esta información a algún programa de Business Intelligence donde se puedan hacer ya más que la tarjeta de Power BI, aquí vamos a tener un análisis mucho más completo. Y resumiendo los 6 puntos que hemos visto para poder darle un uso potenciado a Construction Cloud, es en primer lugar es la opción Bridge, puente, que nos permite copiar archivos de un proyecto a otro. Acordémonos que no importa si sean cuentas propias o cuentas entre nosotros y otra cuenta del cliente, del contratista, del subcontratista, lo importante es que el usuario esté en ambos proyectos. Las certificaciones, donde podemos tener la tranquilidad de toda la trazabilidad que se está haciendo en el proyecto, porque aquí hay algo importante que tengo que recalcar, ¿no? ¿Por qué razón se necesita tener estas opciones? Porque cuando se dan proyectos de construcción, el mundo ideal es que terminamos el proyecto, entregamos, el cliente se queda contento, el contratista se queda contento, el subcontratista también porque cumplió con los tiempos, pero eso no ocurre en la realidad. Siempre hay algún tipo de reclamo, siempre hay una extensión, algo que no está puesto en el contrato, algo que podríamos haber incumplido, y justamente para poder hacer un análisis y para poder hacer una investigación de lo que ocurrió, se necesitan tanto tener certificaciones en el software para que dé credibilidad y poder tener una trazabilidad de la información. Cuando se utilizan estos para investigar, se pueden resolver los problemas de manera más certera, de manera más rápida. Entonces, si trabajamos vía correo, si trabajamos vía WhatsApp, vía teléfono, va a quedar garantizado que no se va a poder realizar una investigación tan exhaustiva y que si se realiza se va a tomar demasiado tiempo en resolver. Cuando tenemos este tipo de plataformas donde tenemos una
trazabilidad grabada y tenemos software certificado que respalda por detrás las operaciones, los problemas son mucho más fáciles de resolver. La cuarta razón, Insight, nos permite, ya hemos visto todos los dashboards que nos muestra, tenemos tarjetas de control de todo el proyecto y tarjetas de control de los fabricantes de otros softwares que nos pueden conectar para poder mostrar la información y trabajar en conjunto. La quinta opción, que es el resumen ejecutivo, nos permite ver ya un dashboard, pero a nivel portafolio de todos nuestros proyectos. Entonces, esto sirve a las gerencias que están programando las operaciones, por ejemplo, del siguiente medio año o del siguiente año, cómo voy a destinar los recursos entre todo mis proyectos. Tenemos que ver que hay empresas que no solo trabajan a nivel local de país, sino también a nivel de región y tienen proyectos en diferentes países. Y las leyes son diferentes en todos los países y tienen que tomar decisiones ejecutivas y macro para poder desplegar los recursos dentro de los proyectos. Y por último, el Data Connector, que es el que nos permite extraer información de todo el portafolio, información macro, que al final va a poder ser analizado en un programa de Business Intelligence, donde ya se van a poder tomar decisiones mucho más puntuales. Bien, y seguramente, si hasta aquí no se han dormido, se darán cuenta que falta una opción, la opción 7, porque en el título decíamos que son 7 razones para usar Construction Cloud. Y la séptima la dejé para el final justamente porque es importante mencionarla. Ustedes recuerdan este panel que vimos cuando se conecta las tarjetas de control de otras empresas con Construction Cloud o BIM 360. Pero bien, ¿qué pasa si en la lista no está la empresa con la que yo necesito conectar la plataforma, ¿no? Por ejemplo, por acá no está SAP y algunas empresas, o por ejemplo, la empresa de ustedes tiene un desarrollo propio. Ustedes a la interna de su empresa tienen un programador o un equipo de programadores que están desarrollando un RP propio o han hecho alguna solución muy puntual porque el core del negocio de ustedes es un mercado bastante focalizado y tienen programadores a la interna. Y eso es habitual en casi todas las empresas, sean grandes o pequeñas, es necesario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo un RP propio? O un RP, una marca que no está asociada o no ha desarrollado algún conector con Construction Cloud, o si tengo SAP, por ejemplo, que todavía no tiene un conector desarrollado, o si tengo un programa propio muy diferente, pero que quiero conectarlo con mi Construction Cloud. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, tenemos que tener 3 cosas. La persona que conozca el core del negocio dentro de su empresa tiene que haber ejecutivos, ingenieros, arquitectos, que sepan qué es lo que hay que conectar, cómo hay que conectarlo, qué cosa tengo que conectar de Construction Cloud con mi propio software. Tiene que haber una persona que programe, que conozca los lenguajes de programación que hay comerciales en el mercado y tener Autodesk Forge para poder hacer esta conexión. Haciendo un poquito de historia, cuando estábamos en el año 2016, teníamos, bueno, BIM 360 existe desde el 2012, pero cuando eran entre el 2012 y el 2016, los productos eran de diferentes programas desarrollados en diferentes software. Estaban interconectados, obviamente, pero se quería hacer una mejora en los productos de BIM 360. Y no sé si ustedes recordarán, pero en el 2016 salió la siguiente versión de BIM 360, le llamábamos BIM 360 Next Generation, porque se desarrollaron todos los productos, todos los módulos bajo el lenguaje y la plataforma de Autodesk Forge. Entonces, a partir de ahí, BIM 360 y hasta ahora, que en el 2020 que salió Construction Cloud, todos los módulos están por detrás programados con Autodesk Forge. ¿Pero qué cosa es Autodesk Forge? Autodesk Forge es una plataforma en la nube para desarrolladores. Los desarrolladores justamente que conectan y que diseñan con Construction Cloud y con BIM 360. Forge tiene una serie de APIs y servicios web y acá las he puesto todas. Hoy día no vamos a mencionar qué cosa hace cada una de ellas porque esto nos puede dar de repente para una siguiente presentación de serie de webinars sin explicar y desarrollar qué es lo que hace cada una de ellas. Pero ya están programadas, ya están estructuradas, ya están conectadas con todos los módulos
de Construction Cloud, de BIM 360, y no solamente de ambas plataformas, sino con cualquier software de Autodesk, con cualquier otro software del mercado, sino simplemente son servicios y APIs Management que nos van a permitir facilitar la conexión. Eso es lo importante, que ya son APIs ya desarrolladas. ¿Qué ventajas tenemos? Que están desarrolladas sobre los lenguajes de programación estándares en el mercado, y son varios, no son uno solo. Son varios que los programadores que tengan ustedes en la empresa pueden hacer la conexión. Y ustedes me dirán, pero mi programador solamente sabe hacer RPs o solamente sabe trabajar con algunos programas de administración que tenemos en la empresa, no sabe absolutamente nada de Construction Cloud. Eso no importa. Lo importante es que este programador trabaje en conjunto con el jefe de proyecto, con el ingeniero, con el arquitecto, con el grupo de profesionales que necesitan una solución de conexión con la plataforma para poder jalar las APIs que necesitan y hacer las modificaciones respectivas. Ese trabajar en conjunto, la persona que conoce el negocio con el programador más Autodesk Forge, les va a permitir hacer ese conector, que va a ser muy fácil hacerlo con su propia plataforma y potenciar el uso de la nube. Un resumen de lo que hace Forge en particular. Hace muchas cosas, pero acá podemos puntualizar qué cosas son las que más se utilizan en Forge. Visualizar y editar y analizar los datos de las aplicaciones de Autodesk. Normalmente, el que usa Construction Cloud tiene aplicaciones de Autodesk que está desarrollando en los PCs para poder subirlos a la nube y poder empezar a compilar esa información. Pero son normalmente modelos 3D, planos, láminas y cualquier archivo en Navisworks, por ejemplo, en Revit, en AutoCAD, que en su mayoría son en AutoCAD que tienen la mayor cantidad de empresas, ¿no? Automatizar procesos de diseño con AutoCAD, Revit, Inventor y todos los software de Autodesk. Esto es una gran ventaja, ¿no? Porque muchas empresas que no usan BIM todavía, que tienen muchos planos en CAD, hasta en 2D solamente, Forge les ayudaría mucho a potenciar la automatización de sus diseños. Y antes de repente de dar el paso a BIM, pueden apoyarse de Forge para poder automatizarse, para poder hacer, qué sé yo, carga de archivos de manera mucho más rápida, visualizaciones más rápidas, en vez de estar trabajando repetitivamente a través de los usuarios, ¿no? Conectar datos de diseño con los sistemas empresariales, con los programas de RP, con los programas de administración, con programas de todo tipo que tengan que ver logística, por ejemplo, ¿no? Integrar productos SaaS, software as a service, ya hay muchas soluciones en el mercado que trabajan así, que serían de mucha ayuda conectarlas con Construction Cloud. Crear catálogo de productos o configuradores, por ejemplo, pueden tener de repente alguna aplicación que necesito yo configurar un producto, tengo un catálogo, una librería por ejemplo, soy fabricante de, de camas y tengo todos los modelos, y yo solamente con seleccionar botones, ya por detrás está Forge conectado con Construction Cloud, donde ya estoy jalando las configuraciones de mi producto y simplemente extraigo data del software para que me las muestre en pantalla. Renderizar fotos a modelos 3D, eso es muy habitual para poder mostrar eh, cualquier cosa, o sea, puede ser la visualización de un producto o de un proyecto, ¿no? Crear modelos digitales, y esto ya está proyectado a más adelante, cuando dentro de poco tiempo tengamos estos dispositivos IoT que nos permiten darle órdenes o jalar información de alguna máquina, de algún dispositivo que querramos. De repente en el proyecto tenemos cámaras que están filmando la construcción y queremos controlarlas, o tenemos máquinas dentro de una planta industrial donde queremos colectar información de temperatura o setear la máquina con otros parámetros, y estos gemelos digitales lo que nos hacen es tenerlo en virtual y conectarnos a través de Forge o a través de cualquier otra tecnología para extraer esa información y poder o sea, ir y recibir información para poder ver en tiempo real lo que está pasando con nuestro proyecto. Entonces, esto es el futuro realmente. Autodesk Forge nos va a permitir interconectar no solamente Construction Cloud y BIM 360, sino cualquier tipo de solución que nos permita trabajar con nuestro gemelo digital. Y bien, hasta aquí hemos hecho la presentación
de las 7 razones por qué utilizar Autodesk Construction Cloud. No sé si hayan algunas dudas, algunas preguntas. De repente, Lisette, ¿tienen alguna pregunta en el chat o alguien quiere abrir el micro? No, en el chat no hay ninguna consulta. No sé si alguno quiere realizar alguna en este momento. Creo que Diego levantó la mano. Adelante, Diego. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola a ¿Qué tal, todos, Diego? mucho gusto. ¿Qué Juan tal? Carlos, digamos que el típico, yo creo ya es reiterativo el inconveniente que tenemos acerca del backup o de la seguridad de la información. Muchos clientes hoy, básicamente el CDD pues, que proponemos desde la empresa es precisamente Autodesk Construction Cloud, pero hay clientes que continúan, digamos, reiterativa en la información, es decir, ¿qué garantía o qué respaldo tengo yo legal de que esa información no se vaya a perder o esa información no se vaya a ir para otros escenarios, para otros ecosistemas diferentes? Lo hablo puntualmente porque, ejemplo, hay diseño de una cárcel, diseño de un banco, pues elementos que son de sumo cuidado para tener presente. Entonces, ¿qué respuesta se le puede dar a eso? Respuestas básicas, uno le hace pues lo mismo que uno mete la información en un Drive, en un Google, en un OneDrive, y es el mismo riesgo que uno tiene que se le pierda la información. Entonces, quería como si pudieras, digamos, tocar ese tipo de tema o de pronto dejarla abierta para tratarla ya con posterioridad. Muchas gracias. Gracias, Diego. Sí, es importante eso y van a surgir ese tipo de dudas, pero justamente por esa razón, lo que se ha preocupado Autodesk primero es tener las certificaciones. Todas esas 3 ISOs y la certificación SOC 2 es lo que nos garantiza que la información no se va a perder, porque no solamente la revisa Autodesk, sino más que todo, Autodesk Se fue el sonido, por favor. Juanca, tienes el Es micrófono correcto. desactivado. Exacto. Exactamente iba a decir lo mismo. Ok, Eh, ok, perdón, no sé qué pasó que se desactivó. No sé hasta dónde me escucharon, pero lo que les decía es que La justamente, certificación, hablaste de las certificaciones y ahí se te fue. perfecto. Sí, las certificaciones es lo que garantiza justamente estas 3 ISO y la certificación SOC 2, es lo que nos permite dar la seguridad al cliente. Son las mismas certificaciones que tienen los bancos, por ejemplo. Para cuando tú haces una transacción bancaria, cuando tú haces una transferencia vía tu celular o vía la computadora, entramos a la página del banco, ya sea por la app del celular o la computadora, y tenemos esa misma protección, esas mismas certificaciones que tienen los bancos para asegurar tu operación, es la misma que tiene Autodesk en Construction Cloud y en BIM 360. Las auditorías por las que pasa son constantes y lo hacen empresas externas, no lo hace el mismo Autodesk, ¿no? Luego tienes todo un equipo de hackers que está analizando vulnerabilidades en la plataforma para poder estar buscando huecos que hayan podido haber quedado para que no haya un ataque, ¿no? Y en el caso de que ocurran, pues, variables externas como qué sé yo, un siniestro ambiental, un terremoto, un tornado que destruya algún centro de datos en algún lugar del mundo, no hay uno solo, hay muchos que están resguardados por equipos de seguridad para que no entre cualquiera y siempre hay una replicación de los servidores. O sea, hay toda una serie de, de cercos donde van a asegurar la protección de la información, ¿no? Bueno, Autodesk tiene una página donde especifica todo esto mucho más a detalle y más completo, ¿no? Perfecto, eso es lo que te iba a preguntar en la segunda, pero me queda claro entonces, Eliezer. Muchas gracias, Juan Carlos. Ah, genial, excelente. Gracias, Juan Carlos. Por aquí tenemos otra consulta que hace Felipe, que dice que para activar Construction IQ, si viene activado por defecto con una licencia de Autodesk Build. Ok. Es importante, Construction IQ funciona, si ustedes han visto, en el tipo de proyecto, cuando uno crea el proyecto, hay tipo de proyecto.
Y hay clasificaciones, hay proyecto comercial, proyecto infraestructura, proyecto, hay como 7, 6 clasificaciones. Las 3 o 4 primeras son las que están inmersas con Construction IQ. Está más completo todavía en BIM 360, pero mucha funcionalidad de IQ la están pasando ya a Construction Cloud. Pero basta con tener Build y sí, en Docs voy a ver algo muy básico, pero la más completa está en Build. Y lo importante es seleccionar el tipo de proyecto, la clasificación general, porque hay tipo y subtipo, ¿no? Con que seleccionen el tipo de proyecto, en el Help van a encontrar, son 4, no me acuerdo en este momento cuáles son, pero están las 4 primeras, creo que son las que están enfocadas en Construction IQ. Gracias. Por acá también consultan que dónde se puede tener información de cómo usar Forge y si hay algún conector con Procore o se puede construir con Forge. Creo que sí hay un conector para Procore. Pueden googlear la página forgeautodesk.com, está todo, están las APIs ahí, están para poder tener inclusive una capacitación básica primero, está toda la información, están casos de éxito, cada API descrita una por una, ahí van a encontrar absolutamente toda la información, inclusive hay una serie de aceleradores que le llama Autodesk que hace cada cierta cantidad de meses en la región, dependiendo del país, va a ser puntuales. Ahí pueden investigarlo en la página, hay mucha información de Forge que pueden investigar, ¿no? Gracias. Por acá también consultan que si se puede traer el Data Connector a Microsoft Power BI certificado. ¿A qué se refiere con traer el Data Connector? El Data No Connector sé. solo se activa cuando o sea, el administrador de la cuenta, ojo, no es el administrador de un proyecto. O sea, tenemos en Construction Cloud o BIM 360 tenemos 3 niveles. Primero está el administrador de la cuenta, que es el todopoderoso en la cuenta, el que crea los proyectos y el que asigna a quién es el administrador del proyecto. Y luego tenemos, en un proyecto hay uno o varios administradores y luego tenemos a los usuarios del proyecto. Son los 3 niveles. El que le da a una persona cualquiera dentro de la base de datos de miembros, el que le da el permiso de ejecutivo a una persona es el administrador de la cuenta. Cuando la persona adquiere el tipo de permiso ejecutivo, aparte de ser o administrador de proyecto o miembro de otro proyecto o ninguno de los dos, puedo ser de repente un gerente regional, un gerente de seguridad regional, y yo estoy en la base de datos de Construction Cloud o BIM 360 y me dan el nivel ejecutivo, ya me aparecen las dos opciones, tanto de resumen ejecutivo como el Data Connector. Me aparecen ambas y ya yo puedo entrar al panel exclusivo de todos los proyectos para visualizar. Es así como se activa realmente, ¿no? No sé a qué se refiere con traer el Data Connector. No sé si tal vez Felipe, que fue quien hizo la consulta, quiere ampliarlo. Sí, buenos días. Una consulta. Cuando ya uno está dentro de Power BI y ejecuta ese extractor de datos, uno dentro de la plataforma de Microsoft Power BI puede, digamos, como leer directamente desde otras nubes esos datos, por ejemplo, de Google, de otras empresas. Me refiero a si uno desde Power BI ya puede traerse la data de Autodesk Construction Cloud. O sea, a ver, desde Power BI, primero tengo que tener la licencia de Power BI, porque de nada me va a servir descargar la plantilla desde Construction Cloud. Cuando tú estás con el privilegio de ejecutivo, entras a la opción Data Connector y en Data Connector va a haber un botón que te dice, puedes descargar las plantillas. Ahí, hay un montón, hay como 20 plantillas. Tú descargas esa plantilla y ya puedes hacer con ella lo que necesites, conectándote está hecha para conectarse con Construction Cloud. No sé si se pueda conectar con otras plataformas, eso sí lo desconozco, ya tendría que verlo una persona que tiene conocimiento un poco más profundo ahí.
no sé hasta dónde se pueda utilizar, pero que se conecta con Construction Cloud, eso de todas maneras, ¿no? Gracias. Y por acá Andrés Mejías indica que tiene dudas con A360 Design, pero no indica qué dudas tiene, entonces no sé si también quiere ampliarlas encendiendo su micrófono. Mientras tanto, por aquí, don Miguel Sepúlveda indica que para Juan Carlos, que si ha habido algún acercamiento en Perú con los desarrolladores de S10. Sí, varias veces se ha conversado con ellos para poder hacer algún tipo de conector, pero no se ha llegado a concretar en el futuro, ¿no? Sí, varias veces se ha intentado tratar de hacer, por ejemplo, con Cost, ¿no? Con Cost Management que está dentro de Build, pero no, hasta el momento no se ha hecho algo muy concreto, ¿no? Sería bueno de repente si ellos pueden desarrollar ellos sí tienen todas las herramientas, pueden entrar, podrían tener la plataforma y poder utilizar Forge, que no, o sea, utilizar Forge no tiene ningún costo, simplemente ustedes entran y si tienen un programador y empiezan a conocer cómo funciona la API, lo pueden conectar. Si quieren tener una capacitación más profunda, pueden inscribirse en los aceleradores y eso ya directamente con Autodesk. O sea, tienen las herramientas para poder hacerlo. No hemos visto que todavía hayan mostrado un conector, pero sí sería genial que lo hicieran. Acá Andrés Mejías dice que tiene un proyecto con todos los permisos para editar los modelos de Revit, pero algunos colaboradores no pueden ver los archivos. No sé si tal vez Andrés nos quiere ampliar qué es lo que le está sucediendo. Sí, eso parece ser una cuestión de permisos eso está dentro del módulo de Design BIM Collaborate Pro y es probable que ahí tenga un problema de permiso simplemente. Ah, ok, dice que es en la nube del 360 Design, del Claro. A360. Bueno, A360, a ver, hay que diferenciar aquí, ¿no? A360 es la versión personal, el A360 Drive. No tiene nada que ver ni con BIM 360 ni con Construction Cloud. Esa es la nube propia. Esa es la nube, tiene un cierto nivel de acceso, porque eso no es colaborativo, eso es personal. Ya cuando quieres saltar a trabajar en equipo, la idea es usar o BIM 360 o Construction Cloud. Y ahí tienes el BIM Collaborate Pro. El BIM Collaborate Pro sí tiene hemos hecho, no recuerdo qué número de webinar es, Lisette, pero hemos hecho demo de eso justamente. Y en dos, una con Revit que la hice yo y otra con Civil 3D que la hicimos en conjunto, que la desarrolló Simón. De repente pueden ver la grabación y ahí van a ver un poco más a detalle. Justamente se ha especificado bastante la cuestión de permisos. De repente ahí lo pueden revisar. Correcto, son los webinars 7 y 8. Y acá les voy a dejar el link de donde pueden encontrar todas las grabaciones de los webinars que se han hecho. Acá también consultan por qué en Docs ya no es posible permitir acceso de visualización exclusivamente a miembros de un proyecto que no tienen licencia, como por ejemplo mi cliente. Un proyecto que no tiene licencia. Es que lo mínimo que tiene que tener es una licencia. O sea, de repente el proyecto de tu cliente ha tenido, imaginemos, pongamos un ejemplo, tu cliente ha tenido de repente unas 10 licencias cuando trabajaba el proyecto, ¿no? Cuando culmina el proyecto, si nosotros no renovamos las licencias, simplemente no pasa nada. La información se queda suspendida en la nube, guardada, encriptada, y ya ningún usuario va a tener acceso. O sea, aquí una recomendación es que si tu proyecto tuvo 10, 20, 100 licencias y ya no quieres tomar el servicio, por lo menos renueva una sola. Con una sola licencia renovada, tú tienes acceso a toda la información del proyecto y la puedes consultar en el transcurso del tiempo, ¿no? Pues ahí sería bueno que solamente tengan, obviamente que deben tener registrado el ID de la cuenta que tenían. Si no lo tienen, porque muchas empresas se olvidan de guardar el número de ID,
al menos saber quién era el administrador de la cuenta para poder rastrearlo. Autodesk te va a rastrear el ID y el nombre de la cuenta, porque siempre la cuenta tiene un nombre, y con eso pueden activar una sola licencia. Con que actives una sola, ya tienes el acceso a la información. No se ha perdido, está guardada, está encriptada, así que eso sería una buena recomendación, ¿no? Muchas gracias. Esas serían las consultas que hay por el chat. No sé si alguno tiene alguna adicional. De todas maneras, esperamos que hayan disfrutado de todos estos webinars que hemos realizado. Estén atentos para los siguientes que vayamos a sacar. Por ahí estamos recopilando de todas las preguntas, las más representativas, las más numerosas, para poder ir haciendo. Y bueno, y se van a ir posteando muchas más informaciones de cómo va avanzando. La ventaja de esto es que es un servicio en la nube que siempre va a tener nuevas funcionalidades constantemente, y vamos a tener bastante material para mostrar. Así que gracias por su asistencia, no se lo pierdan. Vamos a subirlos a la plataforma seguramente en un par de días. Ya van a estar todos los webinars listos. Creo que nos faltan 2 subir, el anterior y este de acá. Y revísenlos, tienen bastante información. Cualquier cosa nos escriben y con mucho gusto los apoyamos. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao.